En Alta Verapaz se llevó a cabo el encuentro territorial por la defensa de la vida y la madre tierra, para el buen vivir, en el marco del seguimiento del Congreso de los Pueblos. Iniciando con una feria agroecológica en el Parque Central del municipio de San Cristóbal Verapaz, en la que hombres y mujeres de la región ofrecieron sus productos con el propósito de generar la cultura del consumo sano y responsable, la cual está orientada hacia la búsqueda de la disminución del sistema de consumo irresponsable que se impone actualmente. En conferencia de prensa, representantes y dirigentes de las comunidades y organizaciones sociales se pronunciaron en contra del reglamento de organismos vivos modificados, que pretende imponer el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, el cual busca privatizar, modificar y comercializar las semillas nativas. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. El pasado 21 de abril, Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina CUP, fue citado a una audiencia por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, sobre una denuncia que pesaba en su contra, interpuesta por la exfiscal Hilda Aguilar. Y fueron testigos de la resolución del juez que conoció el caso, el cual ordena directamente el archivar este caso, ya que recibió de buena manera la carpeta que presentara el Ministerio Público, que es todos los elementos que sirvieron para hacer la investigación, en donde precisamente el fiscal dio su opinión diciendo que en ningún momento hubo alguna prueba o ningún elemento que se me ligara a ese posible atentado que pudo haber ocurrido en contra de esta ex fiscal Hilda Isabel Aguilar Rodríguez, quien hoy, por ejemplo, siempre lo he dicho, ¿verdad?, que hemos visto a grupos muy oscuros detrás de ella, como la Liga Pro Patria y la Fundación contra el Terrorismo, ya que el día de hoy vimos que la Fundación también se había querellado a este caso. Es evidente entonces un montaje con un objetivo político plenamente, en donde se me acusó. Hoy pues esta resolución del juez me deja fuera, como él lo dijo, de esa investigación. Esperaríamos que esta señora, pues ojalá su espíritu y su mente esté en paz, ya que en ningún momento ni la conocí, ni tengo ningún rencor personal ni institucional sobre ella, y ojalá que su conciencia le diga que ya basta de estar atacándome. Digo atacándome en el sentido de que hay que recordar que, bueno, yo soy el coordinador general del CUP, acompañamos a las comunidades de Santa Cruz Varías en su lucha y su resistencia en contra de la hidroeléctrica, pero también hemos acompañado comunidades de San Juan, del oriente del país, como son los Chalapanes, en el Valle del Polochic, en Alta Verapaz, y precisamente ese es el problema que ellos ven, un obstáculo, convierte a ser un obstáculo para ellos en esa política de que las empresas libremente saqueen nuestro territorio. Hoy queda demostrado, no lo digo yo, lo dice un fiscal del Ministerio Público, no hay ningún elemento o prueba que permita vincularme con un hecho de tal semejante gravedad. ¿Verdad? Se me acusa de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y conspiración. Eso queda demostrado ahora que es falso, fue un montaje y sigue siendo un montaje. Y lo que sí quiero decir a nuestros compañeros, hermanos y todos que nos están siguiendo, a que no nos van a lograr arrodillarnos ni en ningún momento. Nosotros vamos a seguir de pie en la lucha, de frente, como siempre hemos estado, para no solo defender los territorios, los bienes naturales de la vida, sino que también los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y niñas. Ese es lo que ellos quieren hacer, apagar una de las voces en nuestro país, y vamos a dar la batalla jurídica, políticamente y mediáticamente como ellos lo han hecho. Voces de diferentes regiones del país acudieron a expresar su solidaridad con mensajes como: Daniel Pascual es un defensor de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y campesinos. Rechazamos las acusaciones falsas y proceso judicial en su contra. El fiscal de Huehuetenango desestimó y mandó a que se archive el proceso jurídico en contra de Daniel Pascual por no existir pruebas suficientes. Este proceso jurídico ha dejado en claro la criminalización de la que están siendo objeto todas y todos los defensores de derechos humanos. Y creo que es un acto de justicia reconocer que Daniel está aquí por todo lo que él hizo en apoyo a Santa Cruz Varías.
porque él fue uno de los primeros que caminó junto al CUP y otras organizaciones para denunciar lo que estaba pasando allá con la violación a los derechos humanos después del estado de sitio. Entonces, Daniel, su organización, el CUP, y como él dijo hoy en la audiencia, soy Daniel Pascual y mi vida ha sido entregada al CUP siempre. Gracias, Daniel, por eso. Gracias por enseñarnos a ser solidarios. Yo quiero pedirles, por favor, que no olviden que hay 8 presos políticos de Huehuetenango en este momento y que todos necesitan de ese corazón solidario, de ese puño combativo y de esa mente clara para defender la vida y los recursos naturales. Porque hoy fue Daniel, ayer fue Rubén, puede ser después cualquiera de nosotros y nos necesitamos fuertes, claros y unidos para defendernos del ataque de las empresas. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. En Argentina, tierra natal del Che Guevara, de Evita, Mercedes Sosa, a 200 años del Congreso de los Pueblos Libres, convocado por el general Artigas, que impulsó la primera reforma agraria de América Latina, y a 10 años del entierro del Alca en Mar de Plata, y en el marco del 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, se ha realizado el 6º Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo. En su declaración final, expresan que el Congreso se ha desarrollado en un momento en que las contradicciones y la lucha de clases se reflejan en una ofensiva del capital que promueve nuevas guerras, opresión y conspiración contra los pueblos, cuya expresión máxima es el ataque directo a Venezuela, al declararlo un peligro para la seguridad de Estados Unidos, pero también en las diversas estrategias golpistas y desestabilizadoras instrumentadas por la alianza de los grandes grupos empresariales de la comunicación y el capital financiero, buscando derrotar la soberanía de nuestros pueblos e impedir la acción de los gobiernos progresistas en la región, reconociendo el avance de los procesos regionales y continentales de integración como UNASUR, ALBA, Mercosur y el CELAC. El 6º Congreso saludó la contundente solidaridad y unidad entre las organizaciones y países de América Latina y el Caribe, que respaldaron la posición de Cuba y su denuncia sobre el bloqueo norteamericano y las maniobras y campañas contra su pueblo, actitud que nos alienta a continuar la construcción de la patria grande de Bolívar, San Martín, Martí, Sandino y Chávez. Con información de la CLOC Vía Campesina, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, el cual se está llevando a cabo desde el 20 de abril al 1 de mayo en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, María de Jesús Clatenta Bello, madre de uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en representación de las madres y padres desaparecidos, denuncia al Estado de México por ser responsable de este hecho de violencia en contra de los estudiantes, por lo cual le pidió al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas que se exija al gobierno de México que aparezcan cada uno de los estudiantes desaparecidos. Y 43 estudiantes desaparecidos. Lo ocurrido con estos estudiantes es de preocupación en cuanto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en México y en cuanto a la violencia que experimentan los jóvenes indígenas en México, ya que la mayoría de los 43 estudiantes desaparecidos son indígenas, estudiantes bilingües, hablantes de una lengua originaria. Tenemos 522 años en resistencia y el gobierno mexicano sigue criminalizando, discriminando y desapareciendo a los jóvenes indígenas por su origen. Soy María de Jesús Clatenta Bello, madre de José Eduardo Bartolo Clatenta, uno de los estudiantes desaparecidos, y vengo a testimoniar aquí en representación de los 43 familiares, que somos personas indígenas, campesinas, humildes y de varias comunidades. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a trabajar y al mismo tiempo a estudiar. Fue un privilegio que nuestros hijos pudieran entrar a estudiar a la normal de Ayotzinapa, porque muchos de ellos se quedan sin estudios y cuando se quedan sin estudiar migran a otros países en busca de una vida mejor y otras oportunidades. En nuestras comunidades es un orgullo ser estudiantes normalistas y nuestros hijos lograron implementar su derecho a la educación y al desaparecerlos
se violó su derecho a una vida plena. Estamos preocupados por la falta de la garantía en materia de seguridad, educación y salud en México, especialmente para los jóvenes indígenas. A pesar de los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de los pueblos indígenas, solicitamos al Foro Permanente que se recomienda presentación con vida de los 43 estudiantes. Estamos preocupados por la falta de la garantía en materia de seguridad, educación y salud en México, especialmente para los jóvenes indígenas. A pesar de los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de los pueblos indígenas, solicitamos al Foro Permanente que se recomienda presentación con vida de los 43 estudiantes, que el Estado mexicano reanude y amplíe las líneas de investigación acerca de lo ocurrido de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México. Que el Estado mexicano esclarezca los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, México, y que se castigue a los responsables. Además, solicitamos al Foro Permanente que se recomienda un estudio del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en México, acerca de los problemas siguientes: la desaparición forzada, la privación ilegal de la libertad, la falta de legislación y sanción contra la tortura sistemática, y el respeto de los derechos humanos y de los jóvenes del pueblo indígenas. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina.